El regreso de Sebastián de Portugal. Justo que se fueron los de la televisión española. Vamos a ubicarnos en la corte de Lisboa a mediados del siglo XVI. Sebastián era hijo del príncipe Juan de Portugal y nieto y sucesor del rey Juan III. Con la muerte de su abuelo, en 1557, y habiendo ya fallecido su padre, hubo algunos años de regencia, y en 1568 Sebastián llegó al trono con la mayoría de edad. Sebastián, rey de Portugal. Dice la crónica que estaba poco preparado para el oficio de rey, porque era muy impulsivo e inmaduro. Sebastián dejó los temas de gobierno en manos de validos, de representantes, ¿no? Y se interesó por asuntos de guerra, y se le puso entre ceja y ceja conquistar a los musulmanes del norte de África, tratar de robarles territorio a los musulmanes que, expulsados de la península ibérica, estaban, como están ahora, en el norte de África. Parece que Sebastián tenía berretín de cruzado y armó un ejército para marchar sobre Tánger. Eso sucedió en 1578. Sebastián desoyó a los hombres sabios que le decían que su avance era verdaderamente una locura y siguió adelante. Finalmente, en una batalla, la famosa batalla de Alcázar Quibir, qué linda palabra, Alcázar, que es la fortaleza finalmente, ¿no? En la localidad de Alcázar Quibir, una batalla en la que famosamente lo liquidaron. El cuerpo del rey nunca se encontró. Posiblemente sus ropas fueron saqueadas por los vencedores y al cuerpo, que debió quedar abandonado en la región del combate, se lo devoraron las fieras. Esa muerte trajo el siguiente problema. Sebastián no tenía descendientes y entonces el rey de España, Felipe II, aprovechó la situación. Entró en territorio portugués, decidido a imponer su pretensión al trono. Felipe reclamaba la corona portuguesa porque era nieto del rey Manuel I, ya que la madre de Felipe, Isabel de Portugal, la mujer de Carlos V, era la hija de Manuel I, está claro. Sí, sí. Así que Felipe, es decir, Carlos V, rey de Alemania y de Francia y de España, se casa con Isabel de Portugal, hija de Manuel I. Felipe, hijo de Carlos V, naturalmente, era nieto del rey de Portugal, así que tenía unos títulos. Pero bueno, cada vez que pasa eso, recuérdese la guerra de los 100 años, hay bronca. La cuestión es que en abril de 1581, en el convento de la Orden de Cristo de Tomar, se congregaron las cortes y se procedió al juramento del rey español como heredero de la corona de Portugal. Uno de los modos de resistencia a esa anexión de Portugal por parte de España fue ciertamente curioso. Apareció una creencia conocida como sebastianismo, que explicaba que se produciría la resurrección de Sebastián y su regreso al trono. Dentro de esa creencia, algunos aseguraban que no hacía falta una resurrección, puesto que Sebastián no había muerto. Decían que el rey seguramente estaba escondido, que podía estar en peregrinación, o como decían del rey Arturo en Avalón, podía estar esperando la hora de su segundo advenimiento en alguna isla encantada. Así fue como entre 1580 y 1590 aparecieron personas que decían ser el rey desaparecido para demostrarle a Felipe II que no tenía ningún derecho a proclamarse rey de Portugal. Una de esas apariciones fue la de un hombre llamado Gabriel Espinosa, conocido como el pastelero de Madrigal, que se creía y se titulaba el rey Sebastián. Espinosa se hizo pasar por Sebastián, ayudado por un monje de uno de los monasterios de la localidad donde vivían ambos, que era Madrigal de las Altas Torres. El monje, llamado Fray Miguel,
había conocido al rey Sebastián y, aprovechando el parecido físico de Gabriel Espinosa con el finado rey, comenzó a decir que el soberano había vuelto. Che, volvió el rey Sebastián, decía. Y lo señalaba al otro que era parecido. Para que el suceso no quedara solo en un rumor provinciano, Fray Miguel y el impostor Gabriel Espinosa aprovecharon la presencia en el convento de Madres Agustinas de Madrigal de una sobrina de Felipe II, una princesa que se llamaba Ana. Esta dama, aunque era parienta de Felipe II, era también muy ambiciosa y se tragó el cuento del regreso de Sebastián, o más bien le convino tragárselo. Es que Gabriel Espinosa le prometió a esta mina casarse con ella y hacerla reina de Portugal si recobraba el trono. Ana, para solidificar la pretensión de Espinosa, le regaló joyas de la corona, le dio cartas escritas por ella en las que lo trataba de su majestad, che, tu majestad de acá, tu majestad de allá. De este modo, con el apoyo de Ana, Gabriel Espinosa inició el camino hacia Lisboa a la espera de conseguir que el pueblo lo defendiera. Pero la reacción de Felipe II nos hizo esperar. Es que pronto llegó a la corte de Lisboa el rumor del regreso de Sebastián, algo que algunos portugueses esperaban mucho. El rey Felipe entonces decidió apresarlos a todos, a Fray Miguel, a Gabriel Espinosa y a la princesa Ana, por más parienta de él que fuera. Y se inició un proceso. A Ana se le perdonó la vida por parienta, pero fue condenada a guardarse a perpetuidad en un convento. Se la rebajó a la condición de monja sin trato de favor ninguno. Gabriel Espinosa fue torturado y finalmente se lo ajustició. Bueno, dice que lo desmembraron, su cuerpo fue repartido y expuesto como castigo ejemplar para que no se le ocurra a nadie hacerse pasar por el rey Sebastián de Portugal. En cuanto a Fray Miguel, el ayudante, fue trasladado a Madrid y allí lo ahorcaron en la Plaza Mayor que usted conoce. Han quedado dudas acerca de la verdadera identidad de Gabriel Espinosa. ¿Quién era este tipo, no? Algunos dicen que pudo ser un hermano bastardo del rey Sebastián y de allí su parecido físico. De hecho, en el proceso, Espinosa declaró que no conocía a sus padres, que lo habían abandonado en un orfanato. Incluso cuando era juzgado, aseguraba que no podía pasarle nada y pedía insistentemente hablar con el rey Felipe II. Espinosa decía que su parecido a Sebastián era tan grande que si el rey lo veía, lo reconocería. Pero Felipe nunca le concedió una entrevista. Cuentan que en el patíbulo Espinosa sostuvo su impostura y murió con gran valor, negando su delito de traición y gritando antes del golpe fatal que la corona de Portugal le pertenecía. Eso es llevar su pretensión hasta el final. Después apareció muchas veces esta historia del sebastianismo en la historia de Portugal y aún del Brasil. Cada vez que alguna cuestión seriamente política producía en el pueblo una gran reacción, había un dejo de sebastianismo en el asunto. Ahí estaba, a medio resucitar, el rey Sebastián. Y hasta no hace mucho, porque en aquella revolución, en aquella historia de Canudos, del Conselheiro, había un poco de sebastianismo, y hasta en los sucesos de 1911 también hubo esa idea del rey reapareciendo, o la gente recordando esa figura libertaria. Así que cada vez que en la historia del Portugal o del Brasil hay un poco de bronca, ahí resucita
el rey Sebastián de Portugal. ¿Qué cosa? No digo porque un rey que, según decía usted, Alejandro, ni siquiera estaba muy bien preparado para no había sido un buen rey. Cuyo único mérito fue que su cuerpo no fuera hallado, se transforma en bandera después, Sí, se fue mejor rey después de muerto que antes. Está bien. Bueno, ¿a quién quiere dedicar usted, Rolón? Ya que está. Bueno, a Espinosa. Yo creí que le iba a dedicar a algún otro. Siempre se agarran los mejores. Qué vivo que es. Cualquiera se lo hubiera dedicado. Sobre todo por lo que tuvo que padecer. Digo, esto, no conocer a sus padres y el final que tuvo. Bueno, me solidarizo con esa parte de su historia. Bueno, está bien. Nosotros hemos buscado canciones y tenemos a uno de nuestros guitarristas de cabecera, Carlos Moscardini, interpretando una canción que se llama precisamente Sebastián. Innegable homenaje al rey Sebastián de Portugal, ya que Carlos Moscardini es probablemente el rey de Portugal, Sebastián. Sí, pero que él dice algo. Él no dice nada, porque toca. Es, pero no se da cuenta. Eso es lo peor. Él es el rey Sebastián de Portugal y no se da cuenta como tanto. ¿Quién sabe cuántos son el rey de Portugal y no se dan cuenta y no lo saben? Ajá. Bueno, yo les quiero dedicar a esos, a los que sin saberlo son reyes, a las que sin saberlo son reinas y proceden como si no fueran. Usted me dirá, ¿usted cree que proceder como si una no fuera reina es no darle bolilla a usted? De ningún modo. Yo reconozco mi naturaleza plebeya y reconozco que una mujer que se cree una reina lo último que debe hacer es darme bolilla a mí. Pero, conozco algunas reinas que andan con cada Carlito. Un desperdicio. Claro, que son un desperdicio. Son la reina de Inglaterra y no lo saben. Soy la reina de Portugal y no lo saben. Sí, para beneficio de Son Carlitos. hermosas y no lo saben. Son ángeles y lo ignoran. Ser un ángel y no saberlo es peor todavía que no serlo. Es mucho peor que no serlo, Rolón. Adelante, no sé si decir Carlos Moscardini o Su Majestad el Rey Sebastián de Portugal. Atención, por favor, retirar a los niños de la proximidad del receptor, porque esta es una charla en fascículo cerrado. Historias curiosas de íncubos y súcubos. Santo Tomás de Aquino se preocupó por los asuntos sexuales. Explicaba que el matrimonio solo era recomendable por dos razones. La primera, naturalmente, porque era la única manera de que los hijos pudieran ser concebidos sin pecado. Y la segunda, porque apartaba a los hombres de otras locuras inherentes al sexo, como el adulterio, el incesto, el bestialismo, la zoofilia. Y así para él, los besos, las caricias atrevidas, constituían pecado cuando eran motivados por la lujuria. Bueno, ¿por qué otra cosa va a andar uno besando y acariciando que no sea por lujuria? Esta referencia era muy interesante en un contexto medieval lleno de íncubos y súcubos, es decir, demonios masculinos y femeninos que invadían los lechos de las personas. A los masculinos se les llamaba íncubos y a los femeninos súcubos. Fue en el siglo XII cuando las crónicas empezaron a citar historias con estos demonios. San Bernardo se encontró con un caso particularmente arduo, el de una mujer que desde hacía 6 años recibía cada noche la visita de un demonio sin despertar ni una sola vez a su marido. Bueno, ni las oraciones ni las peregrinaciones habían producido efecto alguno. Finalmente, San Bernardo nada menos, ¿no?, le entregó a la mujer su cayado pastoral, su cayado con Y, ¿no?, como está escrito aquí, es decir, su bastón, para que lo metiese en la cama. Y según se dice, el íncubo
no se atrevió a ingresar a aquel lecho custodiado por la santidad de aquel palo de San Bernardo. Y se quedó tras la puerta, eso sí, lanzando espantosas imprecaciones, tales como "me caigo en el zar de Rusia". Un detalle curioso: existieron para algunas damas de alcurnia íncubos corteses. Precisamente era en tiempos del amor cortés, allá en el siglo XII o XIII. Eran demonios que se presentaban en sueños, pero lo hacían con toda galanura y no reclamaban más que favores espirituales. Normalmente, usted sabe, los demonios usuales se presentan bajo las formas más groseras y perentorias, pero hasta ese punto llegaba la continencia y la represión de aquellas damas que cercenaban la lujuria incluso en sus sueños. ¿Cómo se hace eso? Y no sé cómo se hace, pero aquellas tipas lo hacían. En vez de presentársele un demonio lascivo e impúdico, venía un demonio que decía, oh señora, por vuestra blancura mi espada dará cuenta, qué sé yo, por todo el reino. No sé. Qué manera de desperdiciar sueños. Y ¿no? claro. Tomás de Aquino decía que los demonios no eran capaces de tener deseos sexuales, sino que su motivo para las uniones era solo hacer que las mujeres cometieran pecados abominables. Sin embargo, la verdad es que la mayoría de los demonólogos seguía y sigue otro criterio. Michael Chelos, un erudito, aseguraba que los demonios eran dueños de una intensa voluptuosidad, que sí sentían deseos. Nada de inducir al pecado, no, los demonios eran seres deseosos que pretendían el frenesí erótico más contundente, vamos, como cualquiera. Cuenta Erasmo de Rotterdam, nada menos, que había incluso íncubos celosos. Así, la amante de uno de ellos inició una vez una relación con el hijo de un panadero, y cuando el demonio descubrió la relación, se enojó tanto que provocó un incendio que arrasó todo el pueblo, incluida la panadería. Bueno, pero también andar con un demonio, un ser infernal, y además con el hijo de un panadero, es una dualidad inaceptable, verdaderamente, me parece. Otro caso explica que un íncubo consideraba como suya a una muchacha con la que había tenido comercio carnal, pero bueno, ella se casó, y en venganza este demonio volvió impotente al marido. Yo antes no creía, pero ahora otra vez historias. Ahí va la araña, disculpe, está tan arriba. intensa, mirá. Ahí está, mire, es muy me la tire a pequeñita. mí. Ahí está. Otra vez, se metió otra vez, ¿eh? Un espantoso ser Sí, la verdad de que 8 sí. patas. Si no me desmayé es porque justo me estaba convirtiendo Pero aparte al catolicismo. se paró en la mitad del papel y Sí. le hizo frente. Y sabe qué me desconoció. Sí. Y ¿sabe sobre qué palabras? ¿Sobre qué palabra se Sobre posó? palabras íncubo y súcubo. ¿Qué Así quiere? que yo no creía hasta este momento. Claro. Bien, voy a continuar con Sí, la por historia favor. a pesar de todo. Bueno, el caso es que el marido quedó impotente. Había otros íncubos que eran un poco dudosos, ¿no? Fíjese. Allá por el siglo XVI, en una localidad cerca de Friburgo, vivía una doncella que con frecuencia era visitada por alguien durante las noches. El padre de la muchacha había escuchado algunas de las expresiones nocturnas convenientes a la doncellez de su hija, ¿no? Voces, ruidos, expresiones tales como Onomatopeya. sí, Dios mío, o lo que sea. Bien. Increpada por el padre, la muchacha dijo que en realidad era abordada por un íncubo. Señor. Y los casos más generales que se han consignado en la historia demuestran que el demonio, en esos casos, en el caso de que se sospechara que en realidad no era un íncubo sino un señor, lo esperaban al demonio varios religiosos y eruditos
que se escondían atrás de las cortinas para hacerle frente en el momento en que quisiera irrumpir en los aposentos de la dama. Es decir, denunciado a un demonio por efectuar actos recurrentes de presencia, caían los clérigos, los religiosos y se escondían ahí para ver si le hacían frente al íncubo. Y justo estaban ahí en el momento. No, fíjese, si el íncubo era verdadero, no se presentaba. Claro. Pero si era un enamorado que se hacía pasar por un íncubo, probablemente cayera en la trampa. Con la doncella citada con anterioridad, aquella cuyas voces y jadeos el padre escuchaba, bueno, dijo que se le presentaba un íncubo todo el tiempo. Sucedió lo siguiente. Mientras el padre, el cura y 2 amigos, armados, escondidos en la habitación de la muchacha, esperaban con toda seguridad que se presentara un impostor, la chica, que se hacía la dormida, empezó a proferir señales de que estaba siendo amada, vamos a decirlo así. Sí. Y los presentes, un poco avergonzados, ¿no?, creyeron efectivamente en la presencia de un íncubo y sometieron a la joven a confesiones y baños en agua bendita por algunos días. Después la dejaron tranquila. Y la actuación de esta doncella había funcionado a la perfección. Poco tiempo después, un muchacho de apellido Crick volvió a entrar por la ventana casi todas las noches y amó a aquella novia, pero ahora sí, con mayor discreción. El último caso es mejor. En la localidad francesa de Dijon vivía en 1435 una dama casada que se llamaba Louise de la Coulommiers. Era hermosa y tenía muchos pretendientes. Eran pretendientes que ingresaban inmediatamente, sin una jerarquía, y se transformaban de inmediato en amantes. Luis disfrutaba de cierto instinto gregario y reunía a todos sus caballeros para hacerse amar, en forma multitudinaria, digamos. Eran tiempos de enorme despliegue en la creencia acerca de presencia demoníaca. En determinado momento, el esposo de Luis tuvo la mala suerte de presentarse en su pieza y descubrir a su esposa con 7 caballeros. Cuenta la crónica que ella dijo, son íncubos. Y uno de los caballeros dijo, sí, somos íncubos. El marido entonces los miró resignado y dijo que les creía. Pidió perdón por la interrupción y al día siguiente, únicamente para seguir las formas, hizo que un cura bendijera la casa para que ningún ser diabólico se volviera a presentar por allí. Hoy, lamentablemente, ya nadie cree en íncubos ni en súcubos, aunque es cierto que nuestros sueños son visitados muchas veces por hombres, mujeres, enemigos, etcétera, ¿no? Y a veces, a mí casi nunca me toca una situación de amor, siempre son situaciones de venganza, de ingratitud. No. Todo, pero nunca aprovecharon un sueño nunca, para... ¿Nunca le aparece una sucubus? No, siempre aparecen, pero están enojadas conmigo. Bueno. Ya de antes. Viene y le hace reclamo. Sí. La siguen en el sueño. En el porque sueño, la no siguen en el escuchan, sueño. sí, la sí. siguen. Me reclaman el sueño. Así que, ¿qué haces soñando con esta? Me dicen por ejemplo. Aparece en un cuadrito, en un wipe. Digo, Bueno, en la pantalla. He ido a la discoteca y... El discotecario no tiene nada que decir de esto. No, Bueno, pero- no dijo nada. Dijo que todo lo que yo voy a contar no era nada. Bueno, siempre quiere llamar la Contó atención. con los sueños que tenía él, Pero, que él los veía proyectados en una pared, como ¿Cómo? si fuera una película de Cecil B. DeMille. pero ¿Sí? Así dijo. E inmediatamente me dio un hermoso vals sobre íncubos y súcubos que se llama Soñar y nada más. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Italia, en la ciudad de Roma, aquí en la vereda ancha, dentro de una carpa, al lado de la Embajada Argentina, en el evento de primavera argentina en Europa. Es verdad. Sí, sí. No queremos molestar a las personas que Y, están hablando, de manera que sí. hagamos un silencio. Cualquier cosa. Bueno, ahora somos menos y posiblemente
podamos lograr algo. A ver. Muchas gracias a todos por estar esta noche aquí, en este lugar tan lejano, en kilómetros, no quizá en otros aspectos. En muchos otros aspectos, estamos como en casa. Muy bien. Vamos entonces a qué. Creo que usted nos va a comentar Bueno. algo, sí. Hablaremos esta noche. Este es un programa de radio que se llama La venganza será terrible, por más que no aparezca, Que no parezca. su nombre por allí, Sí. pero formamos parte de esta Primavera de esta Argentina. reunión o de lo que sea, y habitualmente amueblamos parte del programa con una pequeña charla más preparada que tiene a veces temas históricos, Culturales. filosóficos, poéticos. Esta noche, ya que estamos en Roma, hemos elegido un tema histórico que es la vida nocturna en Roma, pero en el siglo I antes de Cristo. Eso No sí. va a comparar con lo que es ahora. No, claro. Así que daremos algunos datos. En Roma había un barrio donde se concentraba la prostitución. Sí, algunas personas escandalizadas. Era el barrio de la Suburra, que estaba en el monte Esquilino. Si no me han dicho mal, es por acá cerca. Acá mismo. Haberlo No sabido. trate, señora, de convencerme. Me han dicho también que lo que era un monte ha sido desgastado Lo limaron de también. tal manera por la erosión que ya no parece Es tal. solo una plaza, claro. Ahí había algunos lupanares, pero los más finos estaban en el Aventino, que aún sigue siendo un monte, tal vez porque lo han tratado con mayor cuidado. Había también una tercera clase de burdeles de ínfima categoría que se llamaban pestilentes y que Ajá. estaban en el Trastevere, allá donde le dije. La noche romana era mucho más ruidosa que el día, Claro. pero principalmente por una razón. Julio César había dispuesto que los carros pudieran circular por Roma únicamente de noche. Ajá. De día, no podían hacerlo porque había demasiado ruido. Demasiado ruido. Entonces, el ruido estaba de noche. Estaba de noche el ruido y había una gran inquietud entre las personas que estaban haciendo cola para entrar a los burdeles. A los burdeles, claro. Uno Sí, va... porque era a esa hora que te podía llevar por delante un carro. Es decir, ¿cuál es la principal inquietud de un hombre que Que va está a un esperando burdel. para entrar a un burdel? Obviamente que se lo Ser lleve por arrollado. delante un carro. Totalmente. Y como los carros solo circulaban por la noche, esa inquietud era mucho mayor. Hay que decir también que había muchas tabernas, había mucho juego, se jugaba a los dados, de parado jugaban. Esto me huele a que es mentira. No se puede jugar de parado a los dados si no hay mesa. No, pero Y siempre ese- precisa una superficie plana. ¿Qué tan Es abajo? el piso. Y claro. ¿Cómo vas a jugar parado? ¿Cómo ves Es lo que raro. salió? O sea, en el piso a los dados se juega hoy y en la antigüedad clásica también en cuatro patas. Claro. Había por aquellos barrios rondas de alguaciles que velaban por el orden, aunque algunos ciudadanos acomodados llevaban su propia custodia y que usaban un palo. Un palo. Un ¿vio? palo para protegerse. Para concurrir al burdel, el ciudadano romano se vestía, no digo que de gala, pero se vestía Se bien. endomingaba, digamos. No iba a ir uno al burdel de cualquier de manera. cualquier manera. La toga planchada. Igual, ya que estaba elegante, tenía que tener mucho cuidado de las aguas menores que las familias solían arrojar desde lo alto de los balcones. Vieja costumbre que pervivió hasta la Edad Media, y ahí viene El aviso. el aviso: agua va. Según Plauto, a veces no solamente venía el agua, sino que la tiraban con escupidera y todo. De manera que las personas que circulaban de noche corrían ese peligro. Los faroles, los lupanares solían tener un farol de aceite y a veces bajo el farol algunos carteles
con el nombre. Con el nombre de la dama que atendía. No, con el nombre del lupanar. Del burdel, Había de la varias marca. damas, señor. Perdón, pensé que era ¿No una quiere que sola. tenga un lupanar de una dama? ¿Por qué no? No. Soy un hombre de buena los costumbre. nombres eran sugerentes, por ejemplo, las 4 hermanas. No me parece un buen nombre, quiere que te diga la verdad. Mucho peor es el Senado de las Mujeres. Dulces Sueños es pésimo. Sí. Las leonas y los esclavos se apenas Está ahí. rondan el aplazo. Pero eran nombres muy malos. No, bueno. A la entrada se bebía como si fuera una taberna. Había, hay que decirlo, Sí. un olor denso, aceite rancio. Bueno, más o menos como ahora. Sí. Pero había un detalle que es extraordinario señalarlo. En aquellos tugurios no había humo. Ajá. No había humo porque todavía no se había inventado el tabaco. No se fumaba. No se fumaba, entonces no existía algo que nuestra mente asocia a cualquier ambiente de pésima catadura. Sí. Cuando un director de cine se Es propone cierto. hacernos saber que el lugar que estamos viendo es un tugurio, le manda humo. Le manda humo, le manda muchos tipos fumando. Claro. Fíjese que en los años 60 se fumaba en los aviones, se fumaba en cualquier tipo de reunión, lo cual demuestra que eran todos prostíbulos, los aviones y las casas. Exactamente, y eran todos ambientes poco recomendables. Poco recomendables. Hoy en día, el camino que sigue el tabaco de la desaparición priva al director de cine de una herramienta indispensable. Incluso se han presentado los directores de cine al INCA, que es una especie de dirección El Instituto de Producciones Cinematográficas de la Argentina, para protestar contra las campañas contra el tabaco, porque entienden que desaparecido el tabaco, no habrá forma de que puedan comunicar a Exactamente. las personas que ven películas que el lugar que se está visualizando es un tugurio. Bien, las paredes de aquellos lugares estaban cubiertas de frescos torpemente ejecutados. Como las pizzerías de hoy en día. Como con esa misma sí. torpeza. Esa pizzería de hoy en día donde hay un gaucho que es 4 veces más grande que el rancho, encontraba su mismo estilo en el lupanar, donde también había gauchos que eran más grandes que el rancho. Había muchachas que danzaban de manera sensual para que los visitantes se pusieran a tono con las exigencias de la casa, etcétera, ¿no? Y hay que decir que estas chicas solían ocupar unas celdas que se llamaban forniques. Forniques, de ahí deriva, me imagino yo, la palabra fornicar. Y era de horno, no eran como hornacinas, eran como pequeños. Exactamente, lugares sí, así de- sí era, claro. Hornitos. Hornitos, vamos. Hornitos. Así que de ahí viene todo, del horno, evidentemente. Estamos en el horno. En las puertas de estas celdas, de estas hornacinas, de estos hornos, había una tablita con el nombre de la pupila. Por ejemplo, Tamara Ah, ¿cómo le va? o la morocha. ¿eh? Cuando la morocha estaba ocupada, vamos a decirlo así, daban vuelta a la tablita y del otro lado aparecía la palabra ocupado. Había distintas clases de prostitutas en Roma. ¿Con especializaciones, Alejandro? ¿Cómo? ¿Con especializaciones o eran por No categoría? tanto, sino categorías más bien relacionadas con un escalafón, Ajá, más que con bien. una destreza, ¿no? Bien. Las humildes busconas, llamadas prostibulum, es decir, las que pasaban el día delante de la puerta. Las delicatas, Bien. eran las más caras, trabajaban por cuenta propia, es decir, sin ningún cafiolo, ¿no? Sí, sí. Y tenían mayor categoría probablemente porque habían aprendido destrezas. Ajá. Seguían una tradición griega, evidentemente. La prostituta griega era diestra. La etaira, claro. Sabía música, sabía conversar, asistía a los simposios donde la mujer griega no podía asistir, pero la etaira sí. Y allí en los simposios, que como ustedes saben, eran unas reuniones donde se bebía al mismo tiempo vino, se bebía vino y al mismo tiempo se discutían asuntos filosóficos como por ejemplo qué sucede con los bienes de un resucitado. Claro. Bien. Eso es un buen asunto para un Bien, simposio. esta clase de prostitutas aspiraban a esa distinción, a esa cultura, a esa inteligencia que tenían las etairas griegas. En la puerta de los burdeles, cuidando todo,
estaba desde luego el leno, de donde viene la palabra lenocinio, incluso Lenón, que es uno de los nombres que tiene el cafiolo, también llamado el cafillo, fioca, el rufián, el macró, el cara lisa, el canfinflero, caferata, todos los... El proxeneta, vamos. Bueno, lo que a usted se le ocurra, ¿no? El leno, según Plauto, era muy mal visto en Roma y era despreciado. Solían ser hombres desalmados que reclutaban pupilas valiéndose de los procedimientos más viles. Seducían a las niñas pobres de los barrios humildes con promesas que las hacían salir de su barrio y después las hacían criar por un mercader de esclavos con vistas a dedicarlas a la prostitución. Vamos, es un tango. Con 20 abriles me Es viene una para el historia centro. de tango. Es interesante rastrear el tango antes del tango, Ajá. en su letra, en su espíritu, en su música. Si usted toca... Esto solo nada más, fíjese. Esto es un tango. Sí, señor, absolutamente. Esto es un tango chopiniano, por más que sea un Chopin, vals. por más que Usted sea quiere- polaco. no un balsecito criollo. Un tango. Un tango. ¿Qué da tango aquí? Un acorde menor con el segundo grado. Ya todo eso nos sugiere, si es que creemos en la música de programa, nos sugiere que el tiempo pasa, Que la juventud se que va. la tristeza está en todas partes, sugiere. Esa es una gran idea. La tristeza está en todas partes, Dorio. Usted pasa por la ciudad más hermosa del mundo y le parece que está alegre hasta que un hombre mucho más triste que usted, un hombre pobre, está pidiendo limón. Y ahí apareció la tristeza. O si no, si usted no quiere condolerse del otro, usted está en la ciudad más hermosa del mundo y acá, cuando cambia el acorde, se da cuenta de que está más viejo, Claro, que claro. la juventud no va a regresar. Así que es de hombre decente aprovechar los mejores momentos, cuando uno está muy contento, por ejemplo, cuando se ha escapado sin pagar de un restaurante, o cuando ha seducido a una mujer que uno no merece. Entonces ahí uno debe acordarse de que es mortal, como aquel esclavo que le decía cada tanto a Marco Antonio cuando entraba en triunfo: esto es Cubo Vadis, ¿no? Cubo Vadis. Cobadis, exactamente. Recuerda que eres mortal. Bueno, el tango sirve para eso, para recordarle a Marco Antonio que es mortal. Terminemos esta historia, ¿no? Había algunas prohibiciones en Roma para las prostitutas. No podían vestirse como las mujeres decentes porque ay, que van a pensar, qué sé yo. Pero tampoco podían usar calzado. Sin embargo, con el tiempo, las chicas de los lupanares empezaron a usar unas suelas que adherían a sus pies, se las pegaban a las patas, y a veces en las suelas ponían unos relieves Ajá. que escribían. Cuando ellas pisaban, escribían. ¿Qué escribían? No sé, seguime, vas a ver lo que es bueno, No te voy a defraudar. tomá tus 20 centavos, yo qué sé, cosas así. Muy bien. Otra cosa que sucedió es que en algún momento las mujeres decentes empezaron a imitar el maquillaje de las etairas. Está mal dicho, de las De prostitutas. las prostitutas, sí, sí. La matrona romana tradicional se presentaba a cara lavada. Las prostitutas, por el contrario, tenían una capa de afeites que apenas permitía apreciar las verdaderas facciones. Bueno, en el tiempo en que estamos hablando, en el siglo I antes de Cristo, ahí, entre la salida de César y la llegada de Augusto, ahí se puso de moda esto, que las mujeres decentes se pintaran, ya que no se vistieran como las prostitutas, ¿no? Plauto habla de la higiene
Nosotros No, nosotros ciertamente ¿Qué no. querés? Dice que Plauto, que las más sofisticadas se lavaban varias veces al día las manos y los dientes y gargarizaban con agua aromatizada y elixir. Anda a gargarizar un cacho que viene tu novio. Ese es todo lo que puedo decir por ahora de estas prostitutas y de la vida desordenada y loca que solía vivirse en los cabarutes de aquel siglo primero. En esta misma ciudad, justamente. Aquí en esta misma ciudad, ahí donde está sentado el señor. Sí, el señor Ignacio. Usted no sabe lo que pasaba. No, ese señor no, el otro, el que está triste. Sí. Bueno, no se ofenda, caballero. Hay que decir, Alejandro, que hay dos aspectos de esto. Por un lado, esto que usted señalaba, el carpe diem, no es que es el paga a Dios, el carpe diem, sino significa el aprovechar el día a día, el poder ser felices en cada momento. Pero después hay otra cosa, y tiene que ver con esto del prestigio de ciertos lugares, de ciertas plazas, o de ciertos prostíbulos, ¿para qué negarlo? Gente que hoy en día todavía viaja y entonces dice, sí, puede ser que vos seas feliz por estos pagos, a que no sabes dónde estuve. Y dice, por ejemplo, estuve en un prostíbulo romano, o en un prostíbulo parisino, o en Nueva York, y qué sé yo. Y es curioso porque se destacan cosas que difícilmente han sido comprendidas. Efectivamente, si uno no hubiese venido guiado por la mano de Alejandro, a la salida de esta reunión, difícilmente podría distinguir un prostíbulo caro de un prostíbulo barato hasta el momento que le cobren, que ya va a ser bastante tarde. Pero básicamente, sabemos que un lugar puede ser patria para un hombre y exilio para otro, y que en general esas cosas se adquieren con la vida. Pero también es cierto que cada vez que uno llega a un lugar, ese lugar va a ser procesado por uno en función de aquellas cosas que aprendió, no solo cuando era niño, sino en la lengua con la que fue formada, en las costumbres en las que fue educado y en los valores en los que fue creciendo. Por eso, a la hora de los bifes, está muy bien recorrer el mundo. Nuestra idea es ecuménica, nuestra idea es católica en el sentido de universal. Pero para eso llevamos bien arraigada una forma de ser y una personalidad que tiene colores inevitables. Por eso digo, a cada rato, cuando alguno viene a alardear de algún viaje, de algún pasaje, y no se da cuenta, no sabe explicármelo en el mismo sentido en que él y yo nos educamos, yo le digo, todo bien, pero a mí déjame mi barrio. A mí déjame mi barrio es el tango que va a ilustrar esta pequeña charla que hemos dado y lo canta Edmundo Rivero. Significa también una pausa para nosotros. Permiso.